buenas tardes a todos, espero estén muy bien. Soy André Negrete y estamos en el podcast Más allá del negocio de AM Financiero. Hoy tenemos un invitado muy especial, Víctor Mesa, que es director de BAP. Víctor tiene una larga experiencia y trayectoria en el tema de seguros y sobre todo aconsejando a directivos en cómo invertir su dinero sabiamente y proteger su patrimonio. Así que lo presentamos. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, André, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un honor estar contigo y con la gente que ve su canal. Muy bien. Muchas gracias por venir el día de hoy. Y sobre todo quiero empezar esta plática preguntándote un poco de tu experiencia, cómo has vivido esta profesión a través de los años, y más adelante vamos a indagar en algunos casos importantes que has tenido. Cuéntame, ¿cómo empezaste en este negocio? Sí, mira, yo estudié una carrera en el TEC de Monterrey, Comercio Internacional, posteriormente una maestría, y como la mayoría de las personas que estamos en este sector como asesores patrimoniales, llegué por azares del destino. Yo estaba en una industria del sector automotriz y de un día para otro, a los 31 años, cuando iba a nacer mi hija, me dieron las gracias. De un día para otro busqué algunas alternativas de inversión, franquicias, etcétera. Y gracias a Dios me llegó esta oportunidad que tomé, siendo sincero, por un ratito. Y llevo ya más de 15 años en esta aventura. Inicié primero como un asesor y luego abrí esta empresa que es BAP Asesores Patrimoniales. Muy bien, qué interesante historia. Y justamente en esta industria hay muchos mitos, ¿no?, que lo rodean. Entonces yo te quiero preguntar... vamos a tratar de desmentir algunos de estos mitos y ver cuál es tu respuesta sobre esto y pues informar a las personas, ¿no?, que este es el objetivo principal de este podcast. De acuerdo. Bueno, el primero de los mitos es que los seguros solo son un gasto, que de ahí no puedes obtener nada más que gastar tu dinero. ¿Cómo contestarías este mito? Mira, hay diferentes tipos de estrategias. Algunas que pueden considerarse como un gasto. He visto yo, por ejemplo, el seguro de autos, que no se utiliza. Y puede haber alguien que tiene un coche y no chocó en 15 años o 20 y no recuperó nada. Sin embargo, eso no lo sabía el día que contrató el seguro. El seguro es una transferencia de un riesgo, y el no estar asegurado en cualquiera de los segmentos puede llevar a una familia, a una empresa o una empresa a la quiebra. Entonces hay muchas veces que gastamos en otras cosas que definitivamente son sin un fin, o un fin pasajero inmediato, pero esto es una protección, una transferencia de riesgo que puede salvarle la vida a una familia. Me parece muy buena respuesta y sí, justo contemplar la importancia que tiene pues tener tu patrimonio protegido, ¿no? Sabemos que las eventualidades pasan en todos los momentos. Después hay otro mito muy recurrente que las personas dicen que solo la gente con mucho dinero necesita planes de inversión. ¿Tú qué opinas al respecto? No, mira, regresando a la anterior, y discúlpame, Andrés. Sí, no te preocupes. Haciendo algunas analogías con la vida real. Imagínate que tú vas en un avión, te subes y el piloto te dice, pasajeros, estamos listos para despegar, solamente que solo traemos un tanque a la mitad. Hay una probabilidad de que no lleguemos de México a Houston, y además uno de los pilotos estaba desvelado, no llegó y solo funciona la mitad de las mascarillas. ¿Tú te subirías al avión? No. ¿Por qué? Si lo más seguro es que no pase nada, ¿por qué no te subirías? Pues porque el riesgo se está elevando, ¿no?, de que pase algo. Pasa lo mismo con los seguros. Sabemos, o es probable, muy probable, siendo sinceros, no se trata de espantar, es muy probable que no se usen, pero el riesgo existe. Entonces, ¿por qué no destinar una parte a protegernos, ¿no? Claro. Y regresando a tu siguiente pregunta. Yo he escuchado las dos formas de ver, o los dos ángulos. El primer ángulo es que los seguros, especialmente los de vida o inversión, que me gustaría aclarar eso, nosotros en BAP estamos especializados en estrategias o diseños de planes de protección y ahorro. No vemos nada de gastos médicos, nada de autos,
nada de daños. Somos una empresa especialista en protección, ahorro e inversión. Entonces algunos dicen, oye, el seguro está diseñado por los ricos, para los ricos, para seguir manteniendo su riqueza de generación en generación. Y es un ángulo y es válido. Pero vean el lado contrario. Alguien que no tiene un seguro y no tiene liquidez o un ingreso y no está el día de mañana o está incapacitado o fallece, ¿qué pasaría con su familia? Entonces yo te regreso la pregunta. ¿Quién crees que está más expuesto? ¿Alguien que tiene ya un patrimonio o alguien que no lo tiene y no tiene un seguro? Entonces depende como tú lo veas. Los ricos lo necesitan para dejar más y no perder lo que tienen, proteger lo que tienen. Y la gente que apenas está empezando a crear un patrimonio, también es indispensable que estén protegidos. Muy bien, muy buena respuesta. De hecho, te deja mucho que pensar. Supongo que en toda tu trayectoria has visto algún caso impactante. ¿Tienes alguno que tengas muy presente y que digas, yo creo que este ejemplo serviría bien para entender de qué estamos hablando? Sí, tengo dos ejemplos muy impactantes. De dos empresarios también. Uno contrató un plan de protección y ahorro a 20 años. Y a la mitad de la pandemia, un día recibo un telefonazo de él, y me habló y me dijo, Vic, en este momento no puedo hacer la aportación de mi prima, ¿qué hago? Entonces, a él el plan le ayudó, aun cuando no llegó a su objetivo final, sí pudo rescatar y sacar dinero para salir adelante. Es un empresario que tiene muchos terrenos, edificios, bienes raíces, empresa de venta de tequila. Y literalmente, no es exageración, no tenía para pagar su American Express. Y era una American Express de esas negras que solo se las dan a gente de un patrimonio o de gasto alto, gente VIP. Uh-huh. Y tenía la tarjeta, tenía su patrimonio, pero no había vendido ni terrenos ni departamentos en mucho tiempo. Entonces, bueno, desafortunadamente canceló su plan, pero con eso tuvo para vivir 1 o 2 años. Y aquí lo que me impresiona es cómo alguien con un patrimonio tan importante como el que tenía él, literalmente no tenía para comer, y sin exagerar, para pagarlo del día a día, de un momento para otro. Y otro caso que es un poco más triste, sin ser una tragedia, porque como les digo, aquí no se trata de asustar, sino que veamos casos reales, que también tenemos, creo que cada quien conoce a alguien que le ha pasado, que se murió el papá de un amigo, o un tío y dejó a la familia desamparada. Pero este empresario se dedicaba a limpieza de plantas y naves industriales. Tenía una nómina de 14 millones de pesos. Imagínate cuántas empresas atendía. Cuando llegó la pandemia, él siguió con los compromisos de la nómina, pero cada vez tenía menos clientes. Lo que hizo, pensando que iba a ser pasajero, fue empezar a pedir créditos para, aun cuando disminuyó su plantilla laboral, pues había mucha gente que tenía que mantener. Entonces, para no hacerles larga la historia, lo que pasó es que los intereses se lo comieron, dejó de tener ingresos y tuvo que venderle parte de su empresa a un socio que tenía más capital y que podía aguantar lo que se tenía que pagar en ese momento. Pero para este cliente, pues era todo el patrimonio que había hecho en 20 años, lo tuvo que vender, liquidar, y hoy otra vez está empezando, pero prácticamente de cero. Muy bien, Víctor. Y conectando con el punto anterior, muchos empresarios tienen la creencia que asegurar su empresa es lo correcto. ¿Tú qué aconsejas en este punto? Mira, con la experiencia que ya tenemos, hemos visto varios casos. Hay diferentes ángulos también para ver esta posibilidad. Hay empresarios que se aseguran como persona física, teniendo como beneficiarios a su familia, que es una buena opción, pero no aseguran la liquidez de la empresa. Y al revés, hay empresarios que se aseguran, pero ponen de beneficiario a su empresa, pensando que así están asegurando a su familia. E indirectamente es así, pero lo que nosotros recomendamos siempre es, primero, garantizar que si nosotros no estamos, nuestra familia va a estar bien, que va a tener
liquidez garantizada. Okay. Hay un esquema que nosotros usamos en el que el asegurado es el empresario, el contratante es la empresa y el beneficiario es directamente el familiar. Okay. Con la posibilidad de haciendo deducible la prima para la empresa. Es una estrategia que no mucha gente conoce. Okay. Entonces es una oportunidad que tú tienes para platicarle ya lo hemos platicado, a tus clientes, prospectos. Entonces, recapitulando, recomendamos primero garantizar liquidez para la empresa, liquidez para la familia, pero también garantizar liquidez para la empresa. ¿Por qué? Porque el patrimonio tanto de la familia como de la empresa, y considero que más de la empresa, es vulnerable. Entonces, si dejan de beneficiario a la empresa y la empresa está pasando por un mal momento económico, no necesariamente que tenga cuentas embargadas, simplemente que haya deudas y no haya liquidez, la empresa puede absorber el beneficio que originalmente estaba diseñado para la familia. Okay. Entonces, hay que asegurar que la familia reciba una parte directamente y otra para la empresa. Perfecto. Me parece una estrategia muy inteligente y creo que muy poco usada, ¿no? Aquí en México. En este caso, ¿tú qué otro tipo de estrategias integrales recomiendas para empresarios y para sus familias? Mira, hemos hablado ya de la protección, pero no se ha mencionado que también las empresas pueden generar un ahorro deducible. Ok. Entonces hay beneficios fiscales que se pueden recibir para generar liquidez para pagar pasivos, para bonos de algunas personas clave, gerentes, directores o inclusive para el dueño de la empresa. Okay. Porque se planea muchas veces el tema de cómo va a operar mi empresa mientras yo estoy, pero no se ve hacia el futuro. O sea, ¿cómo voy a salir yo de la empresa? ¿Cómo me voy a autoliquidar sin vender la empresa? Entonces, eso por el lado de las empresas, y por el lado de personas físicas, yo lo que le recomiendo a nuestros asegurados es que por lo menos hagan lo posible por topar los artículos que la ley nos permite deducir como persona física. Que es el artículo 151, un plan personal de retiro, y el 185, un plan de incentivo a la inversión, que en total son alrededor de 350,000 pesos. Y puede ser con o sin seguro, que es otro tema. Hay gente que, aunque quiera, no puede asegurarse. Entonces aquí tenemos la posibilidad de que ahorren, deduzcan, aun cuando no tengan seguro, ¿no? Perfecto. Y sobre ese tema, muchas personas no conocen cuáles son los pasos para poder hacer deducibles sus seguros. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Sí, digo, esto es un poco ya más técnico, pero depende del ingreso. El artículo 185, independientemente de su ingreso, pueden deducir hasta 152,000 pesos, y la deducción aplica en la declaración anual. Entonces, de parte de la utilidad que hayan tenido como persona física, vamos a suponer que tuvieron 1,000,000 de pesos, no es utilidad, es la base gravable. O sea, 1,000,000 de base gravable, se le restan esos 152,000 pesos. Entonces, en lugar de pagar un ISR sobre el 1,000,000, lo pagan sobre 848,000 pesos, en ese ejemplo. Y el artículo 151 se puede deducir hasta el 10% de su base gravable. Actualmente, como lo permitido son arriba de 210,000 pesos más o menos, para deducir al tope tendrían que ganar arriba de los 2,200,000 pesos. Entonces, alguien que gana 1,5 millones, por ejemplo, al año, su tope sería el 10%, hasta 150,000 pesos. Y la deducción es igual al artículo 152 a través de la declaración anual. Perfecto, muchísimas gracias. Solo en ISR. Solo en ISR. Así es. Muy bien. Otro tema que quería tocar contigo es pues los planes de retiro, ¿no? Justamente. Ya hablamos un poco de los planes de retiro como empresarios, pero ¿por qué crees tú que todas las personas deberíamos tener un plan de retiro? Mira, he platicado esto con muchos amigos, empresarios, etcétera, y hay varias
aristas aquí. Okay. Hay gente que me dice, yo quiero trabajar toda la vida, no tengo por qué pensar en esto. Uh-huh. Entonces hay retiro voluntario e involuntario. O sea, por más que alguien quiera, si no puede ya trabajar, pues es imposible, ¿no? Claro. Entonces hay que pensar de esa manera, que nosotros podamos dejar de trabajar cuando queramos, y si lo necesitamos, también. Entonces esto tiene que ver también con la liquidez. Planear un retiro híbrido. Si nosotros queremos seguir trabajando, ok, una parte de nuestro ingreso provendrá del trabajo que tengamos en ese momento. Uh-huh. Pero otra debe estar garantizada a través de liquidez que nosotros vayamos generando con los ahorros que hagamos, entre antes mejor. O sea, lo que yo recomiendo es que literal al salir de la universidad, hay mucha gente que no va a la universidad, desde que se tiene el primer ingreso, empezar a ahorrar para luego invertir. Porque entre más tiempo, pues existe la magia del interés compuesto, ¿no? Uh-huh. Alguien que ahorra desde los 25 a los 65 años tiene 40 años en el que el interés está trabajando, versus alguien que empieza a ahorrar a los 40 o 45, que tendrían que aportar mucho más dinero en menos tiempo. Y ahora no sé si tú has oído, André, que eres muy joven, pero seguramente tu generación podrá vivir hasta 150 años. Entonces, si tú le preguntas a alguien cuántos años o a qué edad se quiere retirar, te dicen que a los 65 años. Entonces, ¿cuántos tienes tú? Yo tengo 27. Entonces, tú tienes que generar de los 27 a los 65 el dinero para vivir esos 30 y qué años. 33 años, sí, 33. Más de los 65 hasta los que vivas, ¿no? Que uh-huh. sean 100, 120, 150. Sí. Entonces tenemos que garantizar liquidez para siempre, porque si nosotros vivimos más que nuestro ingreso, nuestro dinero, estaríamos en problemas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay... a lo mejor por aquí debimos haber empezado, pero hay uh-huh. 4 miedos, 4 temas financieros que a la gente le da miedo. ¿Qué pasa si me muero y tengo dependientes económicos? ¿Ok? Si todavía no son independientes, ¿qué pasaría con ellos? El segundo, ¿qué pasa si no puedo trabajar? O sea, ¿qué pasaría conmigo y con mi familia? El tercero, ¿qué pasaría o cómo yo garantizo que mis hijos tengan una base firme? Generalmente es a través de los estudios, ayudarlo con un negocio, etcétera. Y el cuarto es por el que me estás preguntando. Uh-huh. ¿Qué va a pasar conmigo si a los 65 años o a los 60 o a los que sean no tengo dinero para vivir? Entonces aquí parte del éxito para nuestro futuro tiene que ver con cuánto ganamos, pero también cuánto nosotros podemos guardar y multiplicar a través de diferentes estrategias, ¿no? Claro. Me parece muy, muy interesante y justamente... que mucha gente no lo prevé, ¿no? O sea, empieza su vida laboral y no tiene ese pensamiento a largo plazo de que desde ahorita puedes estar juntando para alcanzar a tus 65 ya la libertad financiera y tener pues lo necesario para tener una buena calidad de vida, ¿no? En ese sentido, sabemos tú y yo que también el SAT subsidia parte de este retiro. Pero si nos pudieras explicar para la gente que no conoce este tema, también cómo funciona el subsidio del SAT en el tema de ahorro para el retiro, estaría perfecto. Sí, y está relacionado a lo que platicábamos hace un momento. Uh-huh. Si regresamos al ejemplo, alguien que $1,000,000 tiene de base gravable, le mete 150,000 a su plan de retiro, de esos 150,000, el SAT, entre comillas, le está regalando más o menos un 30%. Okay. Que en vez de pagarlo a los impuestos, él lo tiene en su cuenta. Entonces son beneficios que el gobierno te permite deducir para no pagar un dinero que lo tienes guardado y que dependiendo del artículo te lo van a regresar a los 60 o 65 años. Y esta palabra de libertad financiera que pues mucha gente habla de ello, de la libertad financiera, uh-huh. Y hay veces que pensamos que la libertad financiera es ser rico. Y ser rico sí tienes libertad financiera, porque el dinero te da la posibilidad de hacer cosas que los demás no pueden. Okay. Pero creo que lo básico es nosotros poder vivir
sin tener que trabajar. O sea, para mí eso se me hace libertad financiera, un ingreso pasivo que aun cuando nosotros no estemos trabajando, tengamos liquidez garantizada. ¿Ok? Si hacemos la analogía con un árbol, un árbol es más fuerte entre más fuertes sean sus raíces. ¿Estás de acuerdo? Claro. En el mundo financiero, si las raíces simbolizan nuestros ingresos y el árbol nuestros activos, y nosotros garantizamos esta liquidez de la que hablamos, no importa, entre comillas, qué pase. Si nuestros activos en algún momento sufren un daño, perdemos algo, hay un mal negocio, si nosotros seguimos teniendo ingresos, el árbol va a volver a crecer. Sin embargo, si nosotros no tenemos nuestra liquidez garantizada, ingreso garantizado, y no tenemos raíces fuertes, nuestros activos empiezan a perder valor y no tenemos nosotros cómo retrabajar y generar más. Entonces es muy importante tener raíces fuertes, tener un ingreso o liquidez garantizada para todo momento. Si algo pasa, que nosotros podamos reconstruir y si se requiere, volver a empezar. Pero ¿cómo empiezas tú? Si a alguien le va mal a los 65 años, por ejemplo, pierde sus activos y no tiene ingresos, ¿cómo saldría adelante? Pues tendría que volver a trabajar y ya es muy difícil a esa edad tener un empleo digno, bueno. Así es. Muy bien. Otro tema que me gustaría abordar contigo, hace poquito nosotros en nuestras redes sociales hablamos de los 28,000 días. Ok. Este es un concepto que yo lo aprendí de ti y a mí me gusta mucho cómo lo explicas tú, entonces si nos lo puedes compartir también estaría muy bien. Sí, mira, no venía preparado, pero esto lo aprendimos de un asesor, se llama Sanjay Tolani, y básicamente si nosotros dividimos nuestra vida, o sea, tú visualiza que es un círculo, un pie. Okay. Entonces lo divides en 4 partes, ¿no? ¿Tú qué hiciste de los 0 a los 20 años? Platícame. Estudiar, básicamente estudiar. Estudiaste, estuviste con tus amigos y te mentalizaste para salir adelante, ¿no? Claro. Entonces, ¿tuviste ingreso de los 0 a los 20 años? Pues no, por cuenta propia no. O poco, ¿no? La mayoría tiene poco, aunque últimamente hay mucha gente que empieza a tener ingresos antes, lo cual lo veo muy bueno. Entonces es la primera parte de tu vida. Sí. La segunda parte, segundo bloque, que son otros 7,000 días, de los 20 a los 40 años, ¿qué hiciste? Pues justamente estoy ahí, estoy en la edad productiva, por así decirlo. Entonces, seguiste estudiando, generalmente la gente se casa, ahora ya no tanto, pero bueno, los 40 sí, ¿no? Antes de los 40. Sí. Entonces, tu primer coche, tu primer casa, tu primer negocio, hijos, tu primer matrimonio, ¿no? Entonces, ahí, y esperemos el único, ¿no? Si es que te casas. Entonces, ahí empieza a haber ingresos, ¿ok? Hay gente que ahorra y hay gente que no ahorra. Okay. Entonces, ya pasó la mitad de la vida. ¿Qué pasa de los 40 a los 60? Generalmente ahí la gente se consolida económicamente. Si planeó bien, se consolida económicamente, pero empieza a tener más gastos. Aunque generalmente hay más ingreso, ¿qué pasa con los hijos? Los hijos entran a la universidad. Sí. Entonces, si no te preparaste, pues el impacto es fuerte. Entonces hay más ingresos, pero también más casas, un segundo coche, coches de los hijos, una casa de campo, más vacaciones, etc. Entonces nos queda el último cuadrante, ¿ok? De los 60 a los 80, donde el ingreso generalmente, si no hubo una buena planeación, disminuye. Entonces lo que hacemos aquí es, les pregunto, o sea, ¿tú a qué edad te quieres retirar? Yo 65. A los 65. Entonces tú ahorita estás en una muy buena posición, pero alguien que tiene, por ejemplo, 40 años o 45 años, y dices, pues mira, de esta parte no hubo ingreso, de esto que ya avanzó hasta tus 45 años, ¿cuánto tienes? O sea, algunos tienen, otros no, y tachamos esa parte. Y lo normal es de que los 65 a los 80 también disminuye el ingreso. Entonces se queda un pedacito en el pie que es de los 45 a los 65, de los 40 a los 60, y es el mismo ejercicio que platicaba contigo hace rato. Sí.
tiene que generar dinero para vivir de los 40 a los 65 para él, para su familia y para él en el futuro de los 65 hasta que viva. Y yo siento que este PAI hasta los 80 o los 28,000 días, pues ya se quedó un poco corto, porque ya estamos viviendo más. Entonces necesitamos todavía dinero para más tiempo. Entonces, por eso, André, entre antes se empiece a ahorrar y con eso a invertir, mucho mejor. Perfecto. Sí, este es un concepto que me gusta mucho porque justamente habla de cómo premia el tiempo, ¿no? Premia o castiga, justamente. Porque si tú empiezas en una edad, pues, relativamente joven, el tiempo, pues, te premia. Pero si ya estás muy avanzado, es complicado llegar a tus objetivos de retiro, ¿no? Claro, y son conceptos que mucha gente entiende hasta el final, o casi al final de su etapa productiva. No sé si te ha pasado a ti que generas campañas de mercadotecnia para redes. Sí. Y la mayoría de la gente que escribe son personas de 50, 60 o 65 años que básicamente están ya, pues, desesperados, y le dices, oye, pues te quedan 7 años o 5 o 6 para llegar a los 65. Entonces, si tú quieres tener $1,000,000, pues divídele 1,000,000 entre 7 y la tasa que puedas tener, ¿no? O sea, el tiempo ya es muy corto. Sí. Pero pues justo ese es nuestro trabajo, ¿no? Educar y ayudar a la gente que tome buenas decisiones y que sepa que esto es de la vida real. O sea, no es una ilusión, no es asustar, es prever, planear y tener un futuro sólido, garantizado. Perfecto. Pues muchas gracias por estos conceptos y por esta plática que nos diste hoy. Ya por último me gustaría, como a manera de cierre, hacerte una pregunta. Sí. La cual es, si tú tuvieras la posibilidad de tener 10 millones de pesos, pero ya no te pudieras ni contratar un seguro ni proteger, o sea, te van a dar 10 millones de pesos y los tienes que hacer de aquí a tu retiro, ¿los aceptarías o no los aceptarías? Está buena la pregunta, pero digo, yo creo que pensando en la teoría de lo que hemos estudiado, no lo aceptaría porque he visto fortunas que se pierden en un año, 2 o 3. Okay. Todo es relativo, pero 10 millones, pues no es mucho. Si tú no puedes invertir 10 millones en alguna estrategia financiera, pues el riesgo o la posibilidad de que se pierdan es bastante alta, ¿no? Sí, claro. Entonces, los aceptaría si la demás parte de mi patrimonio la puedo seguir invirtiendo, ¿no? Okay. O sea, esto sería como para... Pues ahí lo tengo, pero tengo también las demás estrategias. Si fuera, te doy 10 millones y no puedes invertir nada de lo que tienes, de ninguna manera lo aceptaría, ¿no? ¿Tú? Perfecto. No, yo tampoco lo aceptaría. Pero a ver quién nos manda, ¿no? Sí, bueno. Pero para mi edad 10 millones es todavía, porque todavía tengo mucha vida por delante. Así es. Sí. Sí, y a ver, esto me recordaste otro tema. También cuando platicamos con nuestros posibles clientes o clientes que me dicen, oye, es que me van a matar. Y a la hora que empiezas a hacer las cuentas, no importa que lo asegures por 1, 2, 3, en la mañana platicamos con el cliente de una asesora que está asociada con nosotros, contrató un plan por $3 millones, y haciendo las cuentas, él dentro de 10 o 12 años va a generar mucho más que eso. Entonces, tiene 40 años, dice, a ver, obviamente vales más vivo que muerto, ¿no? Sí. Sí. Así es, André. Y digo, también quisiera agradecerte por la invitación, felicitarte por estas cápsulas que estás manejando. Gracias. Están muy jóvenes y tienen mucha experiencia, y en BAP, y creo que en la industria en general necesitamos asesores como tú. Gracias. Que realmente se ocupen, sean disruptivos e inviten a la gente a prever, ¿no? Y también tenemos, iba a decir, las puertas abiertas. O sea, sí nos interesa que más gente se asocie con nosotros. Hay que cumplir cierto perfil, por eso no dejen las puertas abiertas. Hay que tener un perfil específico, buena preparación, etcétera. Sí. Pero sí estamos interesados en que más personas se unan a nuestro equipo. Entonces, te corremos la invitación a ti y a toda la gente que ve en este canal para que se acerque a nosotros, y lo que
platicamos fue de su interés, ¿no? Porque también es un estilo de vida que nos da libertad para planear, estar con nuestra familia, seleccionar nuestros clientes y ser independientes, ¿no? Abrir nuestro propio negocio. ¿A ti cómo te ha ido? Pues bien, la verdad es una carrera que me gusta mucho por el tema de la organización de mis tiempos y la libertad que me da de escoger, ¿no? También, pues, económicamente sé los alcances que tiene y creo que si le echas ganas y tienes buena disposición, puedes llegar lejos y pues el objetivo, ¿no? Que es trabajar duro unos 10, 15 años y después poder retirarte joven. Sí. Y si queremos seguir trabajando, que así sea, ¿no? Así es. Van a decir, tú ya no estás joven porque no te has retirado. Pero yo quiero seguir trabajando. Muy bien. Está bueno, André. Pues muchas gracias. A ti, Víctor. Un gusto.